Buenas tardes otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, Señor, y seguir escudriñando lo que el apóstol Juan dijo acerca de Jesús. Te damos gracias, Señor, por la revelación que tenemos de Cristo en este Evangelio. Te pedimos, Señor, que por favor ante la exposición de tu palabra nosotros podamos ser desafiados, que nosotros, Señor, podamos entender un poco más quién es Jesús y cuál fue su obra por nosotros en la cruz. Y que eso nos lleve, Señor, a una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida que te glorifica a ti, Señor, una vida que refleja a Cristo a este mundo que está en tinieblas, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das. Te damos gracias por Jesús, Señor. Bendice nuestro tiempo y te pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Bien. Hace unos días vi un video de un pastor. ¿Vieron cómo son las redes sociales ahora, no? Si vos buscas algo, después te aparece por los algoritmos que tienen, empiezan a aparecerte cosas que tienen que ver más o menos con el tema. Y me apareció un video que muestra una tendencia hoy que está muy expandida, que trata de probar que Jesús era un musulmán. Ahora, por siglos los musulmanes han dicho que Jesús, han considerado a Jesús como un profeta de Alá, ¿no? Es interesante que sea un seguidor de Mahoma, siglos antes de que nazca Mahoma, es interesante eso. Pero últimamente esta idea se ha extendido un montón en las redes sociales y eso es un peligro porque se ha extendido tanto que hace que un reel de 20 segundos, como pasa con las redes sociales, moldee para siempre tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque si está en internet tiene que ser verdad. Entonces ves a pibes de 20 años que no tienen ningún tipo de discernimiento teológico, no tienen ningún tipo de conocimiento histórico y comparten este tipo de cosas como si fuese la verdad absoluta. Y dicen, mirá, en realidad Jesucristo era un musulmán. ¿Y qué pasa? Millones y millones y millones de personas lo ven y creen justamente eso, porque está en las redes sociales, entonces tiene que ser cierto. Pasa lo mismo con los budistas, sin importar que de la rama que sean hindúes, que sean japoneses. Nosotros trabajamos por años con personas que eran de una rama japonesa del budismo, mi esposa y yo, y la gran mayoría de los maestros budistas ven a Jesús y dicen, fue un gran maestro, fue uno de los tantos budas o iluminados que hubo a lo largo de la historia. Sin importar la religión, sin importar la filosofía, la gran mayoría de las personas ven a Jesús como un gran maestro de la moral y nada más. Lo ven como una persona influyente por las grandes cosas que dijo, pero solamente como un maestro moral. Sin embargo, cualquier persona que lee la Biblia atentamente se da cuenta que este tipo de declaraciones el rango es amplio, pero denota que la persona es un completo ignorante realmente, o que abierta, lisa y llanamente está en incredulidad y rebeldía contra el testimonio abierto de Jesús mismo en las Escrituras y el resto de los escritores del Nuevo Testamento. Porque la palabra de Dios nos muestra claramente algo diferente. Jesús no es un maestro moral y nada más. Hace un tiempo hace mucho tiempo atrás leí un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell, que es un apologeta que es muy bueno. Y él hacía un argumento que se llama el trilema, no un dilema, sino un trilema. Y yo pensé que era de él, pero no era de él, él lo desarrolló un poco más. Pero en realidad es de C.S. Lewis, un autor que es muy conocido, el autor de las Crónicas de Narnia. Pero él en su libro que se llama Cristianismo y nada más habla acerca de esto. Acerca del tema de que la gran mayoría de la gente piensa que Jesús es simplemente un gran maestro moral. Y él dice esto, él dice, estoy tratando aquí de evitar que alguien diga cosas realmente tontas que la gente suele decir acerca de él, es decir, de Cristo. Tales como, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Él dice, eso es lo único que no debemos decir.
Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera la clase de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. O sería un lunático al nivel de un hombre que dice que es un huevo escalfado, o sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco, o algo peor. Puedes callarlo por tonto. Puedes escupirle y matarlo como un demonio. O puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no se nos ocurra ninguna tontería condescendiente acerca de que Él es un gran maestro humano. No nos ha dejado esa posibilidad abierta. No tenía siquiera intención de hacerlo. Esto es algo que vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio de Juan, que es una imposibilidad que Jesucristo sea tan solo un buen maestro y nada más. Él mismo deja en claro que Él no es un maestro. Él da a entender claramente que Él es Dios hecho hombre. En Juan 8:12, por ejemplo, Jesús les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es una declaración asombrosa de su deidad. Él está diciendo claramente acá: soy Dios. Soy Dios viviendo en este mundo. Él no está hablando acá, cuando dice la luz de la vida, no está hablando de una vida mejor en este mundo, aunque implica eso, para el que conoce a Cristo. No está hablando de tener una vida que es un poquito más plena en este mundo. Él está hablando del poder que Él tiene para salvar. El poder que hay en Cristo de transformar a un pecador que está muerto en delitos y pecados, que está cubierto por completo en la más profunda de las tinieblas, sin querer nada de Dios, siendo enemigo completo de Dios, que habita otra vez en la más profunda de las tinieblas, y Él tiene el poder para transformar a esa persona en alguien completamente diferente. Y el testimonio en las Escrituras nos dice que puede hacer que un pecador completamente alejado y enemigo de Dios se transforme en una nueva criatura en Cristo, porque Él es la luz del mundo. Al punto de que Pablo, pensando en esto y desarrollando un poco más la idea, en Efesios 5:8 dice: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Otra vez, que Cristo sea la luz describe su deidad, nos muestra que Él es Dios. En Isaías 10:17, el Señor, que el Señor en mayúsculas o Jehová, depende de la versión que tengas, de la traducción que tengas de la Biblia, es llamado la luz de Israel. Es el título que corresponde a Dios, ser la luz. Y nosotros lo vemos acá. Juan dice que Jesús es esa luz. Jesús es esa luz de vida, la luz eterna que vino al mundo. Y eso vamos a ver en nuestro pasaje de hoy. Juan va a mostrarnos que la luz, que Jesús, que es la luz, no vino al mundo de manera repentina. No vino y apareció de la nada y dijo: yo soy Jesús, yo soy la luz. Sino que Dios se encargó de preparar el camino para que la luz sea revelada, y eso produjo una reacción en todos aquellos que se encontraron con la luz. Fue Dios el que se encargó de soberanamente preparar el camino para que la luz sea revelada. Y ante la luz revelada, vamos a ver que el testimonio de la palabra de Dios es que ninguno de ellos dijo: es un buen maestro de moral. Cada uno de los que vio al Señor Jesús, que se encontró con la luz de vida, tomó una decisión. De dos, solamente dos decisiones. Entonces, vamos a leer Juan 1, comenzando en versículo 6. Dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a todos los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Nosotros vamos a ver, y recuerden que esto todavía es el prólogo. Nos queda esto y nos queda una porción más para terminar el prólogo de Juan, pero Juan va a hacer 3 afirmaciones acerca de la luz. 3 afirmaciones acerca de la luz para que nosotros podamos entender el resto del Evangelio. Mucho de lo que vamos a ver acá nos va a mostrar, que se va a desarrollar a lo largo de los 21 capítulos que tiene Juan,
Para que nosotros podamos entender el resto del Evangelio, Juan va a darnos 3 afirmaciones acerca de la luz. La primera afirmación que nos da el discípulo amado es que la luz fue revelada. La luz fue revelada por Juan. Esto lo vemos en versículos 6 al 8. La luz fue revelada. Nuestra sección nos presenta un hombre. Recuerdan, la semana pasada nosotros estudiamos lo que pasó en la eternidad pasada. Juan está mostrándonos algo que ni siquiera podemos entender por completo. Dice, en el principio, en la eternidad pasada estaba el Verbo. Y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. De una manera impresionante y simple, Juan nos dice, la Trinidad estaba habitando en una relación perfecta de amor antes de que el tiempo fuera. Antes de que todo lo que existe existiera, el Verbo ya existía. Y estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y Él creó todas las cosas. Y nos muestra todas las cosas que pasaron en la eternidad pasada. Y de repente caemos en versículo 6. Nos dice que hay un hombre, una persona normal, que a diferencia del Verbo eterno, vino al mundo. El Verbo ahí llegó a ser. Es una persona, es un ser creado, alguien que nació, pero que vino con un propósito especial. Un propósito especial aún antes de su nacimiento, porque nos dice que era un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Ahora, esto es muy descriptivo lo que nos dice acá. De esto, fue un hombre enviado por Dios, es de donde nosotros sacamos la palabra apóstol, ¿no? Que significa alguien que es enviado a una misión específica por una persona que es superior. En este caso, Dios mismo trae a Juan y lo trae con un propósito, con una misión específica. Es necesario que nosotros recordemos que esto no es un acontecimiento normal, casual. Esto no es casualidad. Esto es Dios en su soberanía dando el siguiente paso, llevando adelante el siguiente paso en la historia de la redención del hombre. Vamos a leer un poquito acá, un par de versículos, pero repasemos los acontecimientos que rodearon el nacimiento y el ministerio de Juan. En Lucas 1, si quieren pueden ir ahí, o si no pueden anotar, voy a leer Lucas 1 del 5 al 17. Nos dice lo siguiente. Hubo un hombre en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elisabet era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y lo llamará Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, imagínate esto, ponete en escena, en el lugar. Por más de 400 años, Dios ha permanecido en silencio. Es lo que nosotros llamamos el período intertestamentario, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, los años de silencio, lo llaman algunos. Durante 400 años Dios no envió a ningún profeta. No tenemos ninguna revelación especial de parte de Dios. La última vez que Dios habló fue por medio del profeta Malaquías. Y su mensaje fue lleno de esperanza, pero también lleno de juicio. Luego de 4 siglos, el Señor habla otra vez. El Señor comienza a actuar otra vez. Y se aparece delante de este hombre Zacarías. Y le dice que a pesar de su edad, a pesar de que su esposa es estéril, él va a tener un hijo. Y su nombre va a ser Juan. Y es muy interesante porque después, si recuerdan, dicen, ¿por qué le va a poner Juan? Si él se llama Zacarías, no hay nadie en la familia que se llame Juan. Justamente porque el nombre Juan, de donde nosotros sacamos, por ejemplo, Juan, Juana, Iván, Joana, muy interesante como el nombre Juan fue distorsionándose en todos los nombres que tenemos hoy, pero significa el Señor ha favorecido,
El Señor ha dado su gracia, ha dado su favor. Y dice, vas a poner este nombre, le vas a poner Juan. En Malaquías 3:1, Dios dice, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quienes ustedes buscan. El mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Antes de terminar su profecía, en Malaquías 4, en 4:4 dice, 4:5, perdón, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Terrible, tenemos nuestro Antiguo Testamento, termina con la palabra maldición. Durante 400 años Dios no habla, permanece en silencio. Y nosotros tenemos ahora Dios apareciendo, enviando un ángel y diciéndole a Zacarías, tu hijo va a ser el cumplimiento de esas profecías, él va a tener un ministerio especial, aún desde su nacimiento, él va a traer al pueblo otra vez, va a preparar el corazón porque era su trabajo. La misión de Juan era ser ese mensajero. Básicamente él está cumpliendo el rol de un heraldo, de un precursor. En tiempos antiguos es lo que hacían los emisarios del rey. En tiempos antiguos el rey, cada tanto, no todos los reyes, pero muchos reyes, cada tanto querían visitar su reino, querían hacer un recorrido para ver las aldeas, las ciudades principales. Entonces lo que hacían era mandar un emisario que vaya por los caminos y que vaya preparando el camino, que vaya reparando los caminos si estaban rotos, que vaya aldea por aldea, preparando a la gente diciéndole en tal momento va a llegar el rey, tienen que salir a recibirlo con alabanzas, con música, con alegría. ¿Por qué? Porque el rey tenía que ver que estaba gobernando bien al pueblo. Supónganse. Pero tenemos la historia está llena de acontecimientos así. En algunos casos, en épocas un poquito más modernas, los emisarios salían a proclamar y salían con un montón de plata. Entonces lo que hacían era transformar aldeas por completo. Si había una aldea que era pobre, la pintaban de un montón de colores diferentes y obligaban a la gente con el ejército a decirle, cuando pase el rey, muéstrense contentos, porque el rey tiene que ver que ustedes están preparados para recibirlo. Era lo que hacía un emisario. Muchas veces iban anunciando que venían tiempos de guerra para que el pueblo esté preparado por alguna invasión, alguna guerra. Otras veces venían anunciando que la guerra terminó, que la paz finalmente había llegado. Este es Juan. Ahora, estamos estudiando el Evangelio de Juan, del apóstol Juan. Este Juan, aunque no nos dice acá, es Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Bautista, que por ahí esto va a ser un baldazo de agua fría, pero mejor traducido es Juan el que bautiza, o Juan el bautizador, porque es un verbo que lo describe, un participio, es Juan el bautizador, o Juan el que bautiza. Por ahí es un baldazo de agua fría si a tu hijo le pusiste Bautista por Juan el Bautista, es Juan el bautizador. Pero este es Juan. En Isaías 40 tenemos otra profecía acerca de él. Isaías 40, 1-5, dice el Señor, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y digan a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano todo el terreno escabroso y el abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne aún la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Pensando en esto y pensando en el capítulo, en el próximo pasaje que vamos a estudiar, Juan 1:14, que dice que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Te pone la piel de gallina el pensar que está hablando de que Juan preparó el camino para que la gloria de Dios sea revelada en Cristo, Cristo mostrándose como el Hijo de Dios. Nosotros tenemos en Mateo 3, 1-12, y otra vez les dije que íbamos a leer bastante, pero en Mateo 3 nos dice que en aquellos días Juan el Bautista ya no es un bebé, ya es una persona que ha crecido, una persona que comienza su ministerio. Llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías que acabamos de leer, cuando dijo, vos que claman en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechos sus sendas. Y él, Juan, tenía un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán
acudían a él confesando sus pecados y eran bautizados por Juan en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: «Camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento y no piensen que pueden decirse a sí mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, en verdad, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego que no se apaga». Me gusta mucho Juan el Bautista. Tipo directo. Ahora, eso es lo que nos dice el Evangelio de Mateo, de quién es Juan el Bautista. Poderoso. Pero Juan nos dice, el apóstol Juan describe el ministerio de Juan el Bautista y dice en versículo 7 que este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan vino con un propósito específico. Nos dice, Juan vino para ser testigo y para dar testimonio. Tenemos esta palabra ahora por primera vez, que la vamos a ver un montón de veces en Juan. En el Nuevo Testamento la palabra aparece 37 veces, testigo, testimonio, 30 en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque es súper importante para Juan que se entienda el testimonio. De esta palabra nosotros tenemos la palabra mártir, que después fue un sinónimo de una persona que muere por su fe en Cristo. Tenemos esta palabra, deriva de acá, de testimonio, de alguien que es un testigo. Esta palabra se usa en lenguaje judicial, alguien que es testigo de algo, alguien que ve algo que sucedió y va delante de un juez, de una autoridad y dice: mire, esto es todo lo que vi, estas son las cosas que vi. Eso es lo que está haciendo Juan. De la misma manera que un heraldo anunciaba la llegada de un rey, Juan está haciendo eso. Juan está gritándole al pueblo, está diciéndole al pueblo: el rey viene, prepárense porque el rey está llegando, el Salvador está por venir. Más adelante vamos a ver en unas semanas en profundidad, vamos a ver en detalle el testimonio de Juan. Vamos a aprender del testimonio de Juan, cómo nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo. Vamos a verlo en un par de semanas, pero por lo pronto, nuestro pasaje nos dice que Él vino a dar testimonio de la luz. Testimonio de la luz, que es el verbo que vimos la semana pasada. Él vino a dar testimonio acerca de eso. Que en Él, en el verbo, estaba la vida que era la luz de los hombres. Y para que la gente crea por medio de su testimonio. Otra vez vemos por primera vez acá en Juan otra palabra que va a ser súper importante, que es la palabra creer, que es el verbo que significa confiar, poner tu fe, depositar tu fe y tu confianza, creer en la luz. Algo que va a ser otra vez un tema clave en el Evangelio, creer en Él. Juan, sin hacer ningún milagro, sin hacer ninguna manifestación de poder maravilloso como algunos profetas del Antiguo Testamento, fue la herramienta que Dios usó para dar inicio al ministerio terrenal de Jesús. Sin Juan, era imposible que tengamos un ministerio de Cristo de la forma que lo tuvimos, porque Él vino a preparar un pueblo. Fue el instrumento de Dios para señalar a Jesús como el Cristo. Otra vez, en un par de semanas vamos a ver que Él abiertamente va a decir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue la gente por medio de quien la luz fue revelada. Ahora, en versículo 8, Juan el apóstol, nos quiere dejar en claro que Juan es un mensajero, nada más. Es un mensajero. Dice, él es un testigo. Él vino a dar testimonio, nada más. El enfoque tiene que estar puesto en la luz. Nuestro deber es enfocarnos en el testimonio que da Juan y enfocarnos hacia la luz. No era la luz, sino para dar testimonio de la luz. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo sin profetas, de tantos siglos sin profecías, ni testimonios claros de parte de Dios, Juan llegó e impactó la vida de todo Jerusalén y todos sus alrededores. Es un revuelo impresionante. Algunos historiadores piensan que más de 30.000 personas, si vos vas al lugar donde bautizaba Juan hoy, que los que fuimos a Israel tuvimos el privilegio de estar ahí, está en el medio del desierto, no hay absolutamente nada. Un día normal hace 47 grados y en el medio de ese calor
Más de 30.000 personas se congregaban para escuchar a Juan y para bautizarse en el Jordán. 30.000 personas. Y algunos dicen que más de 30.000 personas. El mensaje poderoso de él apuntaba al Mesías. El rey viene, el rey está viniendo. Fue tan grande su impacto, fue de tanta influencia en el pueblo, que si vos seguís leyendo la palabra de Dios, décadas después llegás a Hechos 19 y tenés todavía discípulos de Juan. El apóstol Pablo nos cuenta en Hechos 19 que se encuentra con unos discípulos y les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dicen, no sabíamos que había un Espíritu Santo. Y les pregunta, ¿con qué bautismo fueron bautizados? ¿Y ellos qué le dicen? Con el bautismo de Juan. Eran discípulos de Juan. Todavía había discípulos de Juan décadas después. Así de importante fue. Y otra vez vamos a ver su testimonio en las próximas semanas, pero basta decir que el apóstol aclara fuertemente, Juan el Bautista no es la luz. Él solamente vino a testificar de la luz. La semana que viene, el apóstol Juan nos va a sorprender con uno de los pasajes que tal vez es uno de los más impresionantes, porque nos muestra el evento más importante de toda la historia, que es la encarnación de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero hermanos, hasta ahora vamos a dejar que el apóstol nos dé la oportunidad de asombrarnos. Porque el Señor, antes de cumplir con todas las profecías de la primera venida del Mesías, que las cumplió absolutamente a todas, el Señor se encargó de cumplir con las profecías en cuanto a su precursor. Se encargó de cumplir las profecías en cuanto a Juan el Bautista. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y nos muestra acá, nos recuerda esto y estos pasajes que leímos, que Dios lo hizo con su poder, con su soberanía, de padres, otra vez viejitos, que estaban imposibilitados de tener hijos, con una mujer imposibilitada de tener hijos, estéril, como es la costumbre del Señor que vemos en el Antiguo Testamento vez tras vez, como el Señor produce este tipo de milagros, lo vemos en Sara, lo vemos en Rebeca. El Señor lo hizo. Pero sobre todo nos recuerda acá Juan que Dios cumple lo que dice en su palabra. Dios cumple lo que dice su palabra. Hermanos, no tenemos un libro de cuentos acá. No es solamente un registro de historias, aunque tenemos historias que son maravillosas. Los 66 libros que nosotros tenemos compilados como la Biblia son la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que Él cumple. Dios cumple con su palabra. Él cumple todo lo que dice. Todo lo que dice. Y cuando nosotros pensamos en esta afirmación de Juan de que la luz fue revelada conforme a la palabra de Dios y que Dios cumplió con su palabra, eso tiene que llenarnos a nosotros de asombro, hermanos. Tiene que llenarnos de asombro. Tiene que llevarnos a amar más su palabra. Porque sabemos que absolutamente todo lo que Dios dice en su palabra, Él va a cumplir. Tiene que llevarnos a nosotros a buscar y que crezca en nosotros un deseo de conocer más la palabra. Porque otra vez, el Señor cumple su palabra. El Señor es fiel en cumplir su palabra. Y cuando cumplió con sus profecías, como cumplió con sus profecías, Él también va a cumplir con todo el resto. Lo que Él, por ejemplo, prometió, que leíamos hoy, de nuestra salvación, Él lo va a cumplir. No hay chance de que no lo cumpla. Cuando pensamos en las profecías que todavía falta cumplir, Él las va a cumplir. Él las va a cumplir porque Él es fiel a su palabra. Él cumple su palabra. Juan afirma, de acuerdo a las profecías, de acuerdo a lo que vemos en el Antiguo Testamento, de acuerdo a lo que el Señor programó específicamente para este tiempo en el cual yo estoy escribiendo, dice Juan, Dios cumple su palabra y la luz fue revelada. La luz fue revelada. Ahora, como es común en los escritos de Juan, no solamente acá en el Evangelio, sino en primera, segunda, tercera de Juan, no hay grises acá, no hay grises. El Bautista vino a dar testimonio de la luz. Vamos a ver otra vez más claro que va a decir, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él es la luz, Él es el Salvador del mundo. Ante esa declaración, ante tal revelación, no hay una cosa como respuesta a medias. Juan nos deja bien en claro que la respuesta ante Cristo revelado como el Salvador del mundo no puede decir solamente, bueno, fue un buen maestro y nada más. O qué buen ejemplo a seguir que es Jesús y nada más. No, nos muestra que no hay una tercera opción. Tenés dos opciones. O aceptás o rechazás el testimonio de la luz. A Jesús no puedes decirle, bueno, yo lo tomo como un buen maestro y nada más. O amás a Jesús o
lo odias, lo rechazás. Vemos a continuación la segunda afirmación de Juan. La luz fue rechazada por los suyos. Vemos que la luz fue revelada, ahora vemos que la luz fue rechazada por los suyos, versículos 9 al 11. El texto nos habla acá de la luz verdadera. Nos muestra que Él es la luz verdadera. ¿Por qué? Porque el mundo tiene un montón de luces que son falsas, luces falsas. Tenemos a los fariseos y saduceos a lo largo de todos los evangelios, ¿no? Que dicen, nosotros vamos a enseñarles el camino de la luz, nosotros vamos a enseñarles el camino a Dios. Y el Señor Jesús, ¿qué les dice? Cuando los condena, les dice, ustedes son ciegos, guía de ciegos. Y van a terminar los dos caídos en un pozo. Ustedes están ciegos. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos cuenta que Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de nuestras almas, se disfraza como ángel de ¿qué? Ángel de luz. Porque este mundo está lleno de luces falsas. Sin embargo, acá nos dice que Él es la luz verdadera. Él es la luz real. Él es la luz genuina. Jesús es la luz verdadera. Jesús cada vez que se describe a sí mismo o cada vez que describe al Padre dice, yo soy verdadero, Dios es verdadero. Yo soy, por ejemplo, en Juan 6:32, Él dice que Él es el pan verdadero que bajó del cielo. En Juan 15, Él dice, yo soy la vid verdadera. Él es la luz verdadera, vemos acá. Y está viniendo al mundo, dice el texto. Es lo que Juan está anunciando, que la luz viene, que el Rey está llegando. Y que alumbra a todo hombre. Que alumbra a todo hombre. Ahora, de esta frase, que Jesús es la luz que alumbra a todo hombre, se han desprendido un montón de herejías y de falsas ideas. Algunos dicen que esto es universalismo. Significa que todos los hombres son alumbrados por esta luz y que por ende todos van a ser salvos. Y por el testimonio de las Escrituras sabemos que es una mentira. No todos van a ser salvos. No todos los hombres van a estar delante de la presencia del Señor por la eternidad. Porque si no tendríamos que arrancar de nuestras Biblias todas las páginas que hablan acerca del infierno, que son muchísimas, de las cuales el Señor habló un montón también. Otros dicen que la luz está en todos los hombres, o sea que la luz nos hace distintos. ¿Por qué? Porque somos una creación especial, somos creados a imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros tenemos la luz de Dios, tenemos razonamiento, discernimiento a diferencia del resto de la creación, porque somos hechos a su imagen. Yo sé, eso es una realidad, es verdad lo que dice la palabra de Dios, pero no es lo que está hablando Juan. Considerando lo que hablan los escritos de Juan, tenemos que pensar en las implicaciones de esta frase. Vas a ver que si vos, y yo te recomiendo que hagas esto, que vayas leyendo el Evangelio de Juan una vez por semana, y si sos medio vago para leer, buscá en Spotify, hay audiolibros, podés hacerlo también, por ahí es más fácil, si te sirve, lee, es mejor. Pero que lo leas todas las semanas, porque eso te va preparando, ¿sí? Para entender. Y te vas a dar cuenta de una cosa. Cuando vos escuchás todo el Evangelio de Juan, vas a ver verdades muy simples y vas a decir, wow, esto lo entiendo, esto es buenísimo. Y después lo vas a leer otra vez, o lo vas a escuchar otra vez, y vas a decir, esto lo escuché y esto lo entendí, pero te vas a quedar como con un sinsabor de decir, no lo estoy terminando de entender por completo. ¿Por qué? Porque el Señor te da la oportunidad de seguir meditando en las verdades que dice Juan. Pero Juan, considerando estos escritos, él dice cosas que son muy simples y a la vez son muy profundas. Y acá dice que la luz alumbra a todo hombre, y considerando lo que enseña Juan en el resto del Evangelio, entendemos que esta luz alumbra a todo hombre. No solamente a los judíos, vamos a ver un montón de ese orgullo de los judíos diciendo, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos descendientes del Padre de la fe, nosotros somos hijos de Israel. Y Juan dice, alumbra a todo hombre, no solamente a los judíos, porque en Dios no hay acepción de personas. Nunca lo hubo. Que la luz alumbra a todo hombre significa que todos necesitan de esta luz, porque todos están en tinieblas. Es una mentira lo que dice, por ejemplo, hablábamos recién acerca del budismo, que hay algunos que nacen iluminados. Cada hombre nace en completa tiniebla, separado de Dios, por causa del pecado. Entonces, si alumbra a todo hombre es porque todo hombre nace en tinieblas y todo hombre necesita la luz de Cristo. Si es la luz verdadera, significa que no hay chance que exista otra luz. Hay solamente una luz, porque hay solamente un camino, que es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que en el nombre de Jesús. Y por lo que vamos a ver, que más énfasis en esto, lo que vamos a ver en los siguientes versículos, alumbra a todo hombre por oír y creer en el mensaje del Evangelio. Vemos que Juan nos recuerda y nos dice
Esta luz alumbra a todo hombre. Juan nos recuerda que Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Antes de que el mundo fuera, el Verbo ya era, ya existía, ya estaba existiendo desde la eternidad pasada y era la luz verdadera. Y todo el mundo, cielo, tierra y mar y lo que se extiende más allá de este mundo fueron creados por Él. Toda la creación con todo lo que hay adentro. No solamente la estructura del mundo, la estructura inanimada del mundo, con el reino mineral y todas las montañas y todo lo que vemos, sino absolutamente todo. Pensá desde la ballena azul, que es inmensa, hasta el más sencillo de los microorganismos. Cada planta dentro del reino vegetal, absolutamente todo fue creado por Dios, todo. Esta semana, comentaba hoy a la mañana, esta semana tuve una buena oportunidad de sorprenderme con la creación de Dios. Mi camioneta del trabajo, con toda esta lluvia que pasó, literalmente hace un par de semanas atrás, vi 2 hormigas caminando dentro de mi camioneta. Dije, esto es raro, ¿no? Pero bueno, dije, espero que no vean mis hijos esto, porque yo les digo que no maten a los bichitos, pero dije, maté a las 2 hormiguitas. Llovió un montón esta semana, no trabajé como trabajo siempre yendo y viniendo, se rompió mi camioneta. Ayer en el trabajo abro el capot y era miles de hormigas. Y tengo un insecticida en mi caja de herramientas. Si abro la caja de herramientas, y había miles de hormigas. Y abro, dije, por favor, adentro de la cabina no. Y abro la cabina y había miles de hormigas. Por todos lados. Y dije, ¿qué? Bueno, gasté un insecticida entero. Otra vez espero que mis hijos no escuchen esto. Pero después que las maté, dije, wow, la creación de Dios es maravillosa. Cómo vemos dentro de la creación un orden, y la palabra que usa Juan acá es cosmos, que significa que es un orden que sigue adelante. A pesar del caos que vemos, ¿no?, en el mundo por causa del pecado, hay un orden. Y la vida se abre camino y funciona de ciertas maneras. Todo eso lo creó el Verbo. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. Pero, siempre tiene que haber un pero. Y este es un pero tristísimo. Las palabras que siguen son la tragedia de toda la humanidad. Nos dicen, y el mundo no lo conoció. El mundo no lo conoció, el mundo no entendió, el mundo no llegó a conocerlo, el mundo no aprendió de Él. El texto nos recuerda una verdad que es amarga y triste. Los hombres cegados por el pecado son incapaces de ver más allá de sus propias narices. No pueden ver. Al punto que tuvieron a Dios mismo caminando entre ellos. A Dios hecho hombre caminando entre ellos y diciéndoles que es Dios hecho hombre. Y no lo conocieron, no lo vieron. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Desde el comienzo, el único deseo de Adán y Eva, al creer la mentira de Satanás, ¿cuál fue? Si nosotros comemos del fruto del conocimiento del bien y el mal, vamos a ver como Dios. ¿Y qué fue lo que recibieron? La muerte y el pecado. Y eso, gracias a Adán y Eva, nos heredaron a nosotros. Y junto con el pecado, la ceguera y la total incapacidad de conocer al Señor, o algo que tenga que ver con el Señor, o el deseo de querer buscar algo acerca del Señor. Pero empeora, se pone mucho más triste. Versículo 11 nos dice, a lo suyo vino. Este Verbo, la luz verdadera, que es el creador de absolutamente todo y que por ende es dueño de todo, la Biblia nos dice que hay algo que tiene guardado como su tesoro especial, y es el pueblo de Israel. Deuteronomio 26:18 nos dice, el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su exclusiva posesión, como Él te prometió, y que debes guardar todos sus mandamientos. Éxodo 19:5 y 6 dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que le dirás a los israelitas. A ellos son a los que se refiere Juan. Dice, a los suyos vino al pueblo de Israel, vino a los judíos para cumplir con las profecías del Antiguo Testamento, pero nos dice que los suyos no le recibieron. Los suyos no le recibieron. Y esto acá es interesante cuando estudiamos el griego, porque son dos, en versículo 12 tenés otra palabra, recibieron, son dos verbos diferentes. Acá es enfático, tiene un prefijo el verbo que es diferente. No solamente recibir algo, significa recibir algo con gozo. Significa abrir los brazos para dar la bienvenida. Es como cuando alguien te da una herencia y decís, bueno, acá está la herencia, y vos decís, sí, buenísimo, gracias. Y lo aceptás con gozo. Le das la bienvenida con los brazos abiertos. Y nos da la idea que justamente no le dieron la bienvenida. Imagínate esto. Imagínate esto. Dios habla por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento. Y dice, yo voy a enviar al Mesías. Yo voy a enviar al Salvador del mundo. Yo voy a enviar a aquel que va a traer finalmente la justicia y la paz a todo el mundo y va a salir de Israel. Van a nacer en Israel. Él dijo la forma exacta en que iban a nacer de una virgen, iban a nacer en Belén de Judá. Nos dice exactamente dónde iban a nacer, cómo iban a nacer, todos los detalles en cuanto a su llegada, que iba a mandar a un heraldo, que iba a proclamar, que iba a profetizar y preparar el camino. Y Juan llega y dice, el rey está llegando, el rey viene. Y en lugar de recibirlo con alegrías y recibirlo con festejos, ¿qué hacen? No lo reciben. Le dicen no, lo rechazan. Y lo matan, lo clavan a una cruz. En épocas antiguas, cuando el heraldo era rechazado y el rey llegaba y la gente no estaba preparada y no lo recibía adecuadamente, pagaba un precio muy caro, realmente, porque el rey no venía solo, venía con sus ejércitos y el rey no era muy paciente. Y hay historias, la historia de la humanidad está llena de registros así. Pagaron un precio muy caro, pagaron con sus vidas. Imagínate cuál es el precio de no dar la bienvenida al Rey de Gloria. En Juan 12 Jesús dice que es la luz verdadera y el que lo rechaza va a ser juzgado por las palabras que habló y que ese juicio no va a ser favorable. Todo el que rechaza la luz verdadera va a permanecer en tinieblas, no solamente en tinieblas en esta vida, sin la vida que promete la luz que es Cristo, pero también después las tinieblas eternas en el infierno. Luego el juicio, separado de Dios para la eternidad. El libro de Apocalipsis nos dice que el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El infierno es un lugar real, es un lugar literal en el cual están todos aquellos que no le dan la bienvenida, que rechazan a Jesús. Solamente estás anotado en el libro de la vida si crees en Jesús, si recibís a la luz verdadera. Este evangelio nos da la primera reacción, una reacción negativa ante el mensaje de Juan. Y es sorprendente esto. Vos podés escuchar que el verbo es Dios, que creó todo, que es la luz verdadera. Aún podés ser parte del pueblo escogido de Dios, podés ser un judío. Y decir, pero mis antepasados escribieron el Antiguo Testamento. Sin embargo, aún así podés rechazarlo. Porque es lo que nos dice Juan. La luz fue rechazada por los suyos. La luz fue rechazada por los suyos. Y pensaba un poquito en esto en cuanto a la aplicación. Porque nosotros somos muy rápidos en mirar hacia atrás y decir, uy, ¿no? Pueblo de Israel malo, pueblo de Israel desobediente, pueblo de Israel, como los nenes, ¿no? Pueblo de Israel tonto. Tuviste todos los profetas, tuviste todos los anuncios, tuviste todas las señales y rechazaste al Mesías. Rechazaste todo lo que tenía que ver con Dios. Pero nosotros estamos acá, de este lado de la cruz, 2000 años después, con la palabra de Dios completa, con la revelación de la palabra de Dios completa para nosotros. No solamente hablándonos del camino a la salvación, sino como creyentes nosotros, sabiendo cada uno de los detalles que Dios quiere en cuanto a su voluntad para nosotros en este mundo. Cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros, cómo tenemos que criar a nuestros hijos, cómo tenemos que llevar adelante nuestros matrimonios. Dios lo da en su palabra. Dios lo dice en su palabra. Y nosotros que somos rápidos en juzgar a Israel y decir qué ciegos que son, y qué duros que son, y qué rebeldes que son,
hacemos exactamente lo mismo con la palabra de Dios hoy. Entonces, antes de juzgar a Israel, la advertencia de Juan es clara. Vemos lo que dice la palabra de Dios y no tenemos la misma actitud. Cuando el Señor te habla por medio de la palabra de Dios, es la oportunidad de abrir tu corazón y decir, Señor, háblame. Señor, yo quiero cumplir tu voluntad. Señor, yo quiero vivir para vos. La luz fue rechazada por los suyos. Ahora, Juan nos da otra opción al rechazo. Es otra opción que es llena de esperanza. Gracias al Señor. Es la afirmación número 3 que vemos acá. Es que la luz fue recibida. La luz fue recibida por algunos. Versículos 12 y 13. Nos dice, pero. Y ahora sí, gracias a Dios por este pero que hay acá. Hay otro grupo de personas. Nos dice que, pero a todos los que le recibieron. La idea acá tiene la idea de apropiarse de algo, de tomar algo para sí que se está ofreciendo. No necesariamente, como vimos acá, abriendo los brazos, pero es bueno, mirá, tengo este regalo para vos, y vos decís, wow, gracias, y lo agarrás. Es básicamente eso, como un regalo. En este caso el regalo es Jesús. En este caso es creer en Él, porque Jesús es el regalo que Dios ofreció a la humanidad por sus pecados. Y sorprendentemente, en medio de tanta tiniebla y en medio de tanto rechazo por aquellos que deberían haber aceptado a su Salvador, creído en su Salvador, nos dice que hay algunos que lo recibieron. Que lo recibieron, ¿no? ¿Qué significa recibirle a Jesús? ¿Qué significa recibir a Jesús? Escuchamos mucho eso, ¿no? Dentro del ámbito cristiano, evangelista, digamos. ¿Qué significa? No significa unirte a un grupo religioso, aunque implica, posiblemente si crees en Jesús, te vas a unir a una iglesia. No significa repetir unas palabras, solamente por repetir unas palabras. El pasaje mismo se explica. A los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Creer en su nombre es reconocer su autoridad, es reconocer su naturaleza. Él es el Señor, este es el Verbo, es Dios hecho hombre. Es creer quién es Jesús. Es quien es con su naturaleza, con su autoridad. Es el Señor de todos, el que creó absolutamente todo. Él es Dios, es creer en su identidad. Juan nos dijo claramente, la semana pasada vimos, que el propósito por el cual él está escribiendo estas cosas es para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, y que creyendo en Él, en su nombre, tengamos vida eterna. Entonces significa eso, significa creer en su identidad como Hijo de Dios y como único Salvador de los hombres, como la única esperanza para la humanidad. Significa confiar en su obra redentora en la cruz. Cuando Cristo estaba derramando su sangre en la cruz, Él estaba pagando por tus pecados y los míos. Significa creer que Él es la propiciación por mis pecados, que Él obtuvo mi justicia por su sacrificio. Significa que Él murió para darme vida eterna. Creer en el nombre de Jesús significa creer en el mensaje del Evangelio, lisa y llanamente. A esas personas, Juan nos cuenta la maravillosa verdad de que les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho, les dio la autoridad, les dio el derecho legal de llegar a ser hijos de Dios. Es interesante que Juan diga esto porque nos deja en claro que no hay poder en nosotros para hacerlo. No hay poder en nosotros para ser hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios por la obra de otro, según lo que usa el verbo que usa acá. Somos hechos hijos de Dios. No podemos volvernos nosotros mismos, tenemos que ser hechos por alguien más. Cuando nosotros creemos, somos hechos hijos. Somos hechos hijos, la idea es hijos pequeños de Dios, hijos cargados en brazos, hijos dependientes. El hombre naturalmente no es hijo de Dios. Al mundo le encanta creer eso. ¿Por qué? Porque se mete en la mentira. Sí, somos todos hijos de Dios. Si vos vas a la iglesia y decís yo soy un hijo de Dios, somos todos hijos de Dios. Porque Dios es el Padre y es el Padre de todos. Todos somos hijos de Dios. Es una mentira de Satanás. No todos son hijos de Dios. El pecado con el que nacemos nos aleja de la posibilidad de ser parte de la familia de Dios. No somos enemigos de Dios, no somos hijos de Dios. Uno tiene que ser hecho hijo de Dios. El apóstol Juan acá está hablando de un evento en tiempo, en la historia, en el cual uno que ha sido hijo del diablo es hecho o convertido en hijo de Dios por medio de su poder divino. Cuando Jesús en Juan más adelante habla con los fariseos, ellos le dicen,
Abraham es nuestro padre y por ende Dios es nuestro padre. El que le dice, ustedes son de su padre, el diablo. Ustedes son hijos del diablo. Es la condición en la que está cada hombre hasta que viene a Cristo y es transformado en un hijo de Dios por medio de su poder divino. Este es un tema que vamos a ver desarrollado en Juan 3, en uno de los pasajes más famosos, más conocidos de toda la Biblia, pero donde dice también que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Para ver a Dios uno tiene que nacer de nuevo. Para ver a Dios uno tiene que nacer del Espíritu. Si no, es imposible ver a Dios. Es imposible conocer a Dios. Es interesante, acá tenemos 2 versículos nada más, muy cortitos. Y vemos las 2 caras de la salvación, vemos las 2 caras del nuevo nacimiento. Por un lado la parte humana, que es creer, que es recibirle, y luego la causa de esa fe, que es la obra de Dios. ¿Qué es de lo que depende nuestra salvación? La obra de Dios en nosotros. Porque otra vez, ser hijo de Dios, para ser hijo de Dios, el hombre pecador tiene que nacer de nuevo. Y nos muestra acá, para que nos queden claro, qué cosas no engendran este nuevo nacimiento. Qué cosas no nos hacen hijos de Dios. Qué cosas no nos hacen nacer como hijos de Dios. Nos dice que no nacieron de carne, los que son hijos de sangre, perdón. Los que realmente son verdaderos hijos de Dios, que recibieron el poder, el derecho, la autoridad de ser hijos de Dios, no nacieron de sangre. No nacieron de sangre. La descendencia no basta. Acá literalmente está usando la palabra en plural. No nacen de sangres. No importa tu descendencia. La descendencia no importa. No importa pertenecer a cierto grupo étnico. Esto no es algo exclusivo de los judíos. Tu sangre no importa. Lo que nos muestra acá es una frase que nosotros siempre usamos, ¿no? Que siempre decimos que Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos, no tiene nietos. Vos no podés tener la excusa de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo soy el tatara nieto de Spurgeon, que fue un gran predicador. No importa. Eso no significa nada. Te felicito, pero no significa nada. Vos podés decir, ¿sabes qué? Me hice un ADN y puedo trazar mi familia hasta el primer siglo y el apóstol Pablo es un antepasado mío. Felicitaciones. No significa nada. Nada. No nacen de sangre. No nacen de sangre. Ni de la voluntad de la carne. No es por medio de lo que la carne puede hacer. Ningún tipo de religión te puede acercar a Dios. Nuestras obras, por buenas que sean delante de Dios, nos dice que son como trapo de inmundicia. A Dios no le impresionan las obras que el hombre puede hacer. Tus obras no te pueden hacer hijo de Dios. Es imposible. Y ni de la voluntad del hombre. Ni de la voluntad del hombre. Esto puede significar 2 cosas. Puede significar la voluntad del esposo para procrear, o el deseo del hombre de llegar a ser hijo de Dios con todas sus fuerzas, con todo lo que él siente, digamos. No importa. No importa si vos estás ahora en Cristo y decís, bueno, ¿sabes qué? Mis primeros 2 hijos no me salieron muy bien, pero ahora voy a tener otro y a este sí lo voy a hacer un hijo de Dios. Lo voy a instruir para que sea un cristiano. No funciona de esa manera. No es por tu voluntad. No importa las ganas que le pongas y que digas, yo me voy a esforzar y voy a hacer fuerza y le voy a poner energía, como dicen ahora, ¿no? Buena vibra para ser un hijo de Dios. No es simplemente por ponerle ganas. Los hijos de Dios no deben su origen a estas cosas. El derecho, la potestad de ser hijo de Dios no depende de ninguna relación física, biológica, nos dice Juan, sino de Dios. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que transforma el corazón. No hay en el hombre capacidad de ver. No hay capacidad en el hombre para elegir por Dios. Hay libre albedrío, hasta ahí no más, pero el hombre dejado a su libre albedrío nunca decide por Dios. La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. El hombre dejado a sus propios deseos, sin Cristo, nunca va a elegir a favor de Dios. Nunca va a elegir por Dios. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero nos dice que a los que creen, les da este derecho. Les da el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Les da la potestad, les da la autoridad. Y nadie puede ir en contra, nadie puede discutir esa autoridad porque proviene justamente de Dios, que es el Dios de absolutamente todo.
Hay unos programas en Estados Unidos, o había antes, acá los trataron de imitar, pero eran una porquería realmente, que muestran qué es lo que pasa en una corte. ¿Sí? Tenés un juzgado, tenés un estrado así parecido a esto, tenés un juez y traen una persona que es un acusado, entonces el juez empieza a preguntarle cosas de lo que se lo acusa y algunas veces son cosas que son muy tiernas, algunas veces son historias que son muy emotivas, algunas veces ves que la persona es un desastre y termina preso y siempre son muy interesantes. En realidad son programas para chusmear cuando no tenés nada para ver. Pero son interesantes, lo ves hasta el final porque decís qué sentencia le van a dar, qué van a hacer con este hombre, qué van a hacer con esta persona. Parece un buen tipo, ¿no? Que le va a dar una oportunidad o no. Ahora, imagínate esta situación. Vos estás en ese programa. Y vos estás en el banquillo de los acusados. Y el juez no es un juez norteamericano, es Dios mismo. Esa es la situación de cada uno de nosotros. Es la situación en la que cada uno de nosotros va a estar. Cada uno de nosotros tiene que comparecer delante de Dios. Cada ser humano tiene que comparecer delante de Dios. Ahora, volvemos al programa. Estás viendo el programa, ¿no? Y ves siempre que, bueno, este juez es medio duro. Hay algunos jueces que son recontraduros. Hay algunos jueces que son más tolerantes, ¿no? Y vos estás delante del juez. Y dice, mirá, estás comprometido. Realmente acá dice que estás acusado de esto, de esto, de esto, de esto y de esto. Hay una sola condena, estás condenado a muerte. No hay otra chance, estás condenado, es Estados Unidos, está la pena de muertes. Y decís, bueno, no hay escapatoria, salgo de acá, me van a dar una fecha, vas a morir. Y vos sabés que sos culpable, y vos sabés que mereces la muerte. Pero el juez dice, pero algo diferente va a pasar. Sos condenado a muerte, tenés que morir, pero voy a hacer algo más, voy a hacer algo diferente. Y le dice al policía que está ahí, no siempre dice, abran la puerta, por favor. Y viene un muchacho. Y el juez dice, él es mi hijo. Es mi único hijo. ¿Sabes qué vamos a hacer? Lo voy a mandar a él a morir por vos. Él va a cumplir con tu condena. En este momento él se va a poner tu ropa y va a ir a la pena de muerte y él va a morir por vos. Y decís, bueno, más o menos. Ya van viendo para dónde voy, ¿no? Pero el juez hace algo más. Saca una carpeta y dice, ¿sabes qué? Voy a hacer algo más. Estos son los papeles de adopción. A partir de ahora, yo legalmente firmé y sellé esto y a partir de ahora vos sos mi hijo. Todo lo que tengo te pertenece. ¿Qué pasaría si ves algo así en un programa de televisión? Es decir, es una locura, ¿no? Ese juez está loco. Ese juez no tiene corazón. ¿Cómo va a mandar a su propio hijo a morir? ¿Cómo va a adoptar a un criminal? Pero es lo que nos está diciendo Juan acá. Es lo que nos está diciendo Juan acá. Que personas que merecían el infierno eterno, que estaban alejados de Dios por completo por su pecado, enemigos de Dios, muertos en sus delitos y pecados, Dios les dio vida. Y no solamente les dio vida, sino que vemos acá que les dio la autoridad, les dio la potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios, que no son hijos de Dios por su descendencia, por lo que pueden hacer, por lo que pueden sentir, sino por la voluntad de Dios. Juan nos da la tercera afirmación acá y nos dice, la luz fue aceptada por algunos. La luz fue aceptada por algunos. Aunque la gran mayoría lo rechazó, aunque su mismo pueblo lo rechazó, algunos creyeron. Algunos fueron hechos hijos de Dios. Algunos adquirieron el derecho legal de ser hijos de Dios. Y yo quiero aprovechar para cerrar este día compartiendo el Evangelio, si todavía no conoces a Cristo. Yo sé que tal vez hay gente acá que no conoce a Cristo, hay gente que está viendo esta transmisión que no conoce a Cristo. Es tu oportunidad hoy de reconocer tu pecado, de reconocer que estás apartado de Dios, de reconocer que necesitas un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. La palabra de Dios es clara, venimos estudiando esto. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por tus pecados. Ese pecado que te separa de Dios, ese pecado con el cual naciste, que te separa de Dios y que te condena al infierno eterno y que te separa de Dios, Cristo vino a pagarlo. Él murió en una cruz por tus pecados. Y la palabra de Dios dice que si crees, como veíamos recién, si te arrepentís de tus pecados, si reconoces que Cristo es el Salvador,
que Él murió en esa cruz por tus pecados y Él cargó con tu culpa. Y en arrepentimiento venís a Dios. Él te va a dar perdón y te va a dar vida eterna. Y te va a dar, como leemos acá, el derecho de ser llamado hijo de Dios. No por lo que haces, sino por reconocer que Cristo murió en tu lugar. Si no crees en Cristo, si todavía no creíste en Cristo, si todavía no sabes qué va a pasar si morís hoy, hoy es tu oportunidad. Yo te ruego que consideres tu vida a la luz de lo que leímos hoy y que vengas a Cristo. Él murió por tus pecados. Él vino para que vos puedas tener vida eterna. Arrepentite de tus pecados. Vení a Cristo. Cree en Él. Él te va a dar perdón y vida eterna. Y si ya creíste, si ya recibiste a la luz, si creíste en Cristo, Dios te dio por su poder un nuevo nacimiento. Esto es maravilloso. Esto es algo que Juan nos va a recordar vez tras vez. Algo que tiene que clavarse en lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y nosotros no teníamos más derecho que aquellos que rechazaron a Dios, que rechazaron la luz. Estábamos perdidos de igual manera, condenados de igual manera, y sin embargo, Dios en su gracia nos dio vida eterna, una vida nueva. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él nos acercó a sí mismo. ¿Qué motivo hay para gloriarnos en nosotros mismos? Todo tipo de orgullo queda excluido de nuestras vidas cuando reconocemos eso. Que nosotros somos hijos de Dios, no por lo que hacemos, sino porque recibimos el derecho. Porque por su gracia fuimos hechos hijos de Dios. Dios nos hizo sus hijos. Nosotros tenemos que regocijarnos en estas verdades. Tenemos que vivir nuestras vidas nuevas que tenemos en Cristo para Él. Tenemos que vivir para su gloria, porque fuimos hechos hijos de Dios. Juan va a seguir hablándonos acerca de esta luz la semana que viene y nos va a dar una declaración que es impresionante. Nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios mediante, la semana que viene terminamos con el prólogo de Juan. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que Juan nos cuenta acá. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios perfecto y soberano. Y te damos gracias porque tú, en tu plan de redención, que es perfecto, preparaste el camino para que la luz sea revelada. Y te damos gracias porque aunque la luz fue rechazada por los suyos, a algunos, a los que creímos, nos diste el derecho de ser llamados hijos de Dios. Te damos gracias, Señor. Y por favor pedimos que en luz de estas verdades nosotros podamos vivir para tu gloria. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.